Les doy la bienvenida a todos los que se han reunido el día de hoy para darle culto al Señor Jesucristo. Hemos recibido el mensaje de que la esperanza se encuentra solo en Cristo. Y creo firmemente que muchos de los creyentes, mientras practican su vida de fe, pueden recibir esta gracia. Estoy consciente de que los hermanos del coro y el grupo de alabanza invierten tiempo para practicar. Estoy convencido de que Dios los va a bendecir. Hay un mensaje que Dios quiere transmitirnos el día de hoy y está escrito que por el Hijo Él nos ha hablado. Y el día de hoy nos dice que debemos vivir por la palabra. Si prestamos atención a la Biblia, todos aquellos individuos que siguieron la palabra de Dios llegaron a ser muy bendecidos. Por eso es que para nosotros, de manera personal, restaurar el Evangelio todos los días en nuestra vida es muy importante. Es meditar y confesar esos versículos bíblicos relacionados a Cristo todos los días. También es igual de importante recibir esa palabra de Dios de parte del mensaje del púlpito, esa palabra que se va a cumplir en nuestra realidad. Es de esta manera que podemos conquistar nuestros campos. Al recibir el mensaje del púlpito, estamos recibiendo esa palabra que se va a cumplir en nuestros campos. Y cuando las situaciones se levanten, vamos a tomar decisiones basadas en esa palabra que recibimos. La Biblia testifica acerca de esto constantemente. Cuando recibimos la palabra que Dios nos da a través de Cristo, la promesa de Dios es que Él nos va a dar la bendición de los encuentros. Y es de esta manera que todo en nuestra vida es revertido. Y es de esta manera que podemos ser capaces de salvar nuestras regiones. Es de esta manera que las puertas del evangelismo se abren. Es por eso que ya por varias semanas Dios nos ha dicho que escuchemos su palabra atentamente. No solamente que escuchemos, sino que inclinemos nuestros oídos para que nuestras almas vivan. De esta manera tu alma vivirá. De esta manera tus problemas espirituales serán resueltos. Si escuchamos la palabra de Dios continuamente, nuestros espíritus serán sanados. No solamente esto, la promesa de Dios es te deleitarás con las delicias que te daré. El Evangelio entonces debe ser algo aplicable en nuestras vidas, debe ser algo vivo y activo. ¿Por qué? Porque solamente a través de la sangre de Cristo puedes destruir la cabeza de la serpiente. El método para que el Evangelio tome lugar en tu vida y en tu campo es aferrándote a la palabra que Dios te da y es confesándola. Pueden haber ocasiones en las cuales escuchas continuamente la palabra y no ves cambios. Lo que debes hacer entonces es prepararte antes del culto para recibir la palabra de Dios, porque lo que sucede con la mayoría de creyentes es que escuchan la palabra de Dios, reciben la gracia de Dios y ya. Hay personas que escuchan el mensaje también cuando están manejando, cuando están trabajando, y reciben gracia al escuchar una o dos o tres frases del mensaje, pero no reciben esa palabra que es capaz de revertir sus vidas. Esa es la razón por la cual en el versículo 2 leemos que Dios nos habla a través de su Hijo. En el caso de todos los evangelistas que estamos reunidos aquí, lo más legítimo es que nosotros recibamos la palabra de Dios a través de la meditación en el Hijo. Si alguien de los miembros de tu familia no ha recibido la salvación, tú debes ser esa persona que recibe la palabra de parte de Dios para el beneficio de tus familiares y de tus amigos. Porque cuando nosotros compartimos el Evangelio regularmente, lo hacemos a través de los materiales que tenemos, como el camino de la salvación. Esto es algo correcto, porque es algo que hemos recibido, es algo fundamental y debemos
utilizar estos materiales, pero esto es solamente la base. Esto es lo que todos debemos tener como base común. Pero más allá, nosotros necesitamos esa palabra de parte de Dios que es capaz de tocar el corazón de los otros, de las otras personas, en este caso de nuestros familiares y amigos. Esa palabra que es capaz de tocar el corazón de los individuos. Para recibir esta palabra debes orar. Lo primero en lo cual vamos a enfocarnos el día de hoy es en esta frase por el Hijo. Antes Dios habló a través de los profetas. Todo esto está registrado en el Antiguo Testamento. Pero en el versículo 2 dice, pero ahora Él habla por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso quiere decir que lo que Dios hace es explicarnos quién es su Hijo. Es explicarnos de manera concluyente qué significa la cruz. Esa es la razón por la cual repetidas veces Dios nos habla acerca de su Hijo. En el versículo 2 leemos a quien constituyó heredero de todo. También dice, y por quien asimismo hizo el universo, que significa que Él es el Creador. El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios. Dice que es la imagen misma de la sustancia de Dios. También el versículo 3 registra que Él sustenta todas las cosas del universo con la palabra de su poder. No solamente eso, vemos entonces que no solamente creó el mundo, sino Él lo sostiene. Dios sostiene el mundo avivado a través del Hijo. Dice, después de haber purificado nuestros pecados con su sangre, se sentó a la diestra del Padre. En el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles. Vemos entonces que se nos da una explicación en comparación a los ángeles, porque no hay algo con lo cual podamos comparar al Hijo de Dios excepto con los ángeles. Sin embargo, el Hijo es superior que los ángeles. Por eso es que Dios usa a los ángeles como algo a que comparar a su Hijo. En el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Esta es una palabra que hace referencia de lo que dice Salmos 2:7. También vemos que la palabra hace mención de lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Si prestamos atención a las referencias que la misma Biblia nos da acerca de este pasaje, vamos a ver dónde se encuentra esta palabra en la Biblia. En el versículo 6 también se cita a Salmo 97:7. Dice que cuando traiga al mundo al primogénito, todos los ángeles lo adorarán. En el versículo 7 vemos una cita de Salmo 104, versículo 4, que afirma que el Señor hace de sus ángeles vientos y de sus ministros llama de fuego. En el versículo 8 se cita el Salmo 45, 6, donde se declara que el trono del Señor permanece para siempre y el cetro es la justicia. El cetro de su reino es la justicia. En los versículos 10 y 12 se cita el Salmo 102, versículo 25, que afirma que el Señor puso los cimientos de la tierra y los cielos son obra de sus manos. Sin embargo, aunque todo perecerá y cambiará, el Señor permanecerá. Él no tiene final. Este es el Hijo. No ha habido otro individuo como Él. No hay ningún ángel que pueda compararse al Hijo.
En el versículo 13 vemos que se cita el Salmo 110, versículo 1, donde se plantea la siguiente pregunta: ¿a cuál de los ángeles le ha dicho jamás siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? De esta manera explica al Hijo mediante estas extensas profecías del Antiguo Testamento donde Dios mismo explica acerca de su Hijo. Esto significa que comprender al Hijo correctamente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro destino depende del Hijo. Nuestra conquista, nuestra victoria en contra de las maldiciones depende de nuestro entendimiento del Hijo. Espero que podamos tener ese tiempo entonces de regresar a casa y tomar ese tiempo para meditar en Cristo. Debemos creer en el Hijo para recibir salvación. Y si seguimos la palabra que Dios nos da por el Hijo, veremos milagros. Y si escuchamos esta palabra continuamente, nuestros problemas espirituales serán sanados. Y si hay algún caso en el cual algún problema espiritual que tienes no es resuelto, significa que hay algo que debes corregir. Por eso es que el segundo punto que vamos a ver el día de hoy es palabra. La palabra. En el versículo 2 dice que en los tiempos antiguos Él nos habló a través de los profetas, pero en estos últimos días nos habla por medio del Hijo. Dios ha cumplido muchas de sus promesas a través del Hijo, y la frase que resume esto es por el Hijo. Si nosotros prestamos atención a los 4 evangelios, vemos que nuestro Señor Jesús dijo yo solamente le estoy dando cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que ¿Qué es lo que Dios hace en este mundo? Es lo que ha hablado y lo hace por el Hijo. El centro del mensaje de Dios acerca de su Hijo es la cruz. Dios no necesita de nada más. Dios solamente usa su palabra y culmina todo con su palabra y nadie puede bloquearlo. La historia del universo será resuelto de esta manera. Siempre ha sido así y así continuará siendo. No ha habido excepción a esto. ¿Qué es esta palabra entonces? Esta palabra es la que debe entrar a nuestros corazones. Porque si tú no te percatas de la palabra de Dios, no tendrás otra alternativa más que la palabra te pase por alto, y ahí está donde está la pérdida de tu vida. En términos extremos, aunque tú ores, si tú no tienes esa palabra, si no recibes esa palabra de parte de Dios, estarás orando en vano. Todos los individuos de la Biblia que vieron la obra de Dios en sus vidas fueron personas que recibieron la palabra de Dios y la siguieron. Así fue con Abraham. Vemos en el capítulo 12 de Génesis que Dios llama a Abraham y le da su palabra, le hace promesas. Y todas las historias que quedaron registradas acerca de la vida de Abraham después de la primera promesa son historias que le dan cumplimiento a la promesa de Dios. En Génesis capítulo 12 vemos que Abraham deja Egipto, y vemos que aunque Abraham no se porta correctamente, vemos que a quien castiga Dios es al faraón, no a Abraham, y vemos que el rey termina dándoles animales a Abraham. A pesar de que Abraham cometió error, Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque él tenía el Evangelio. Esta es una evidencia clara que Dios nos muestra que recibir bendiciones de parte de Dios no depende de nuestro actuar, depende de si tenemos el pacto o no. Vemos en el capítulo 13 de Génesis donde se toma una decisión importante.
En relación con Lot, vemos que Dios viene a Abraham y le afirma su pacto, le confirma una vez más, le dice: yo te daré esta tierra y tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Te daré muchos descendientes, le dice Dios, y tus descendientes serán tan numerosos como la arena del mar. En el capítulo 14 vemos que Melquisedec, que es Cristo, se le aparece a Abraham cuando regresa de la batalla. Y a través de Melquisedec, que es Cristo, le trae pan y vino. Y Abraham es capaz de confirmar a través de esto que solamente Cristo es la respuesta para su vida. Vemos entonces que la promesa fundamental es el pacto de Dios. Y Abraham se volvió en aquel conquistador que fue capaz de liberar a la región. En el capítulo 15 vemos que Dios vuelve a visitar a Abraham porque Abraham estaba preocupado porque no tenía hijo. Y le da una visión en la cual solamente Dios atraviesa los animales partidos y Abraham no. Dios le dice a Abraham: este es mi pacto, yo lo voy a cumplir, no hace falta que tú hagas nada, no hace falta que tú agregues algo, porque este es un pacto que yo he establecido con mi vida y con mi vida la voy a cumplir. Y aunque Dios le había hecho esta promesa a Abraham, vemos que en el capítulo 16 Abraham engendra a Ismael. Y en el capítulo 17 Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, camina de mí rectamente. En el pacto que Dios le había dado a Abraham, Abraham debía ser recto. Y vemos que Dios le cambia el nombre y le enseña a practicar la circuncisión. ¿Para qué? Para que Abraham no se olvidara del pacto de Dios las 24 horas del día. Finalmente vemos que Dios cumple su promesa y le da el hijo a Abraham que le había prometido. Y en el capítulo 22 vemos que aparece un carnero que simboliza a Cristo y que muere en lugar de Isaac. Y en este capítulo la historia de vida de Abraham concluye en el libro de Dios. Después de esto, Abraham vivió 50 años más. Sucedieron muchas cosas en su vida. Él llegó a tener 6 hijos más. Sin embargo, Dios ya no habló de la vida de Abraham, ya no dejó registro de la vida de Abraham después de la historia de Génesis 22. Esta es la proclamación de Dios que nos dice: todo lo que yo he querido hablarte acerca de la vida de Abraham culmina aquí, en el capítulo 22 de Génesis. Vemos entonces que con toda legitimidad lo que Dios siempre va a querer enfatizar es a ese carnero que murió en el lugar de Isaac, ese carnero que es símbolo del Hijo por el cual Dios nos habla el día de hoy. Este es el principio por medio del cual Dios obró en la vida de Abraham a través de su palabra. Vemos que siempre la corriente de Dios se da de esta manera. Él da su palabra primero y después la cumple. Este principio no solamente aplicó para la vida de Abraham, este principio aplicó para la vida de todos los individuos de la Biblia. Otro ejemplo que vemos fue Moisés. Moisés recibió la palabra de Dios, esa palabra que fue capaz de revertir por completo su vida y lo hizo capaz de salvar a Israel. También está registrado en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, que el apóstol Pablo le da un mandato a Timoteo. Él le dice a Timoteo que lleve a cabo el movimiento de la palabra, porque es de esta manera que las personas pueden revivir. Es de esta manera que el evangelismo toma lugar. Es de esta manera que tú recibirás respuestas. Esta es la manera para que tú llegues a conquistar tu vida. No hay otro método. No hay excepciones a esto. Todo se ha desarrollado de la misma manera en que se desarrolló en el pasado. Dios
continuamente nos recuerda que su palabra nunca va a cambiar. Seguir este principio entonces nos debe hacer pensar qué representa la palabra de Dios para nosotros. Para Dios, su palabra es lo más legítimo, es lo absoluto, es lo único. Sin embargo, para ti, ¿qué representa la palabra de Dios? Esto es algo en lo cual debemos detenernos y realmente considerarlo. Dios hace todo de acuerdo a su palabra. Y lo que debemos nosotros hacer es analizarnos a nosotros mismos para determinar cómo estamos relacionados con la palabra de Dios. La semana pasada hablamos acerca de Tito y nos enfocamos en el capítulo 1, versículo 3. Dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador, dice Pablo. Eso significa que cuando nosotros evangelizamos, lo que debemos transmitir es la palabra de Dios. Con esta palabra, las personas a quienes le compartamos esta palabra recibirán vida, revivirán. Es como el aliento de vida que Dios le da a huesos secos después de que alguien recibe la palabra que contiene el aliento de vida de Dios. Los huesos secos son revividos. No es una exageración decir que la Biblia es el registro de la palabra de Dios. Para que esta palabra sea revelada a nosotros, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, es que Dios dejó su palabra. No es algo que sea posible alcanzar con nuestro esfuerzo personal, porque para que nosotros podamos percatarnos de la palabra de Dios, lo único que podemos hacer es orar. Es lo único espiritual que podemos hacer. Porque el pensamiento de que la palabra de Dios es la verdad debe entrar dentro de ti. Por eso es que con toda sinceridad y con toda atención debes escuchar la palabra de Dios. Si tú solamente das culto por darlo, entonces nunca llegarás a ese momento en el cual la palabra entre dentro de ti. Pero como la voluntad de Dios es darnos su palabra, aquellas personas que se preparan en oración antes de venir al culto son las personas que reciben esta bendición de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 2, está registrado lo siguiente. Es como una introducción en el cual Lucas explica cómo llegó a escribir el libro de Lucas. Dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron, han habido testigos de esto, dice Lucas. Y vemos que Lucas describe a estas personas como ministros de la palabra de Dios. Esto significa que transmitir la palabra de Dios es muy significativo y escuchar la palabra de Dios también. Por eso es que los ministros son esas personas que no solamente dedican tiempo para la iglesia. A través de esta frase puedo darme cuenta que Lucas es esa persona detallada, porque lo que Dios desea hacer es la palabra a través de el Hijo. Por eso es que llegar a ser ministro de la palabra de Dios es algo importante. Hay muchas cosas que debemos hacer como creyentes, y aunque hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero si carecemos de la palabra de Dios, todo lo que hagamos será en vano. Por eso es que aunque tú no seas el mejor en llevar a cabo las obras, pero si eres el mejor en prepararte para recibir la palabra de Dios, será Dios quien tome control de todo. Espero que Dios nos dé esa gracia, esa bendición, para que nuestros ojos espirituales se abran verdaderamente para ver cuán importante es la palabra de Dios. Cuando Satanás vino a tentar a nuestro Señor Jesús,
Nuestro Señor Jesús destruyó todas esas tentaciones al citar la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Esto tiene un mensaje poderoso. Los versículos que nuestro Señor Jesús usó fueron versículos bíblicos escritos miles de años antes. Algunos de ellos los encontramos en Deuteronomio, lo que significa que no importa qué versículo bíblico escojas, ese versículo, esa palabra de Dios será viva y efectiva en tu vida y en tu campo. La Biblia no es solamente una colección de historias, es un libro que registra las historias del cumplimiento de la palabra de Dios. Y esta es la respuesta para que tú realmente tomes ese tiempo en silencio para meditar en la palabra de Dios. Este tiempo de meditación en silencio es muy importante. Y mientras te preparas para recibir la palabra en oración y te enfocas en el momento de recibir la palabra, algunas veces es mientras estás orando o algunas veces solamente estás caminando, meditando en la palabra y la palabra de Dios entra en ti. En realidad nadie sabe en qué momento será ese momento. Por eso es que la actitud correcta ante la palabra que debemos tener es orar sinceramente en preparación, pidiéndole a Dios su palabra. Si tú tomas el culto a la ligera, entonces tu vida se desarrollará de esa manera. Y porque Dios hace todo de acuerdo a su palabra registrada en la Biblia, debemos permitir que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. Si no es así, no tendremos otra alternativa más que estar divagando. Cualquiera puede salir de esto. La pregunta es ¿por qué en mí no está tomando lugar? Es porque la palabra de Dios todavía no ha entrado dentro de ti. Por lo tanto, debes empezar a orar para que la palabra de Dios entre dentro de ti, para que Dios te dé ese momento. Porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios se debe volver el respaldo de tu vida. En el momento en que tus ojos espirituales se abren, esto va a tomar lugar. Es aferrándonos a la palabra, es aferrándonos al deseo de Dios, que es la evangelización mundial, como nuestro respaldo, que Dios nos dará la conquista. Es de esta manera que podemos renovar nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestras acciones, es reflexionando en la palabra que Dios nos da a través de la Biblia. Y porque esta obra no puede tomar lugar aislados, es que Dios nos da la bendición del encuentro, nos permite encontrarnos con otros. Él nos da la bendición de encontrarnos con aquellas personas que siguen la palabra de Dios. Esta es una bendición que todos los que reciben la palabra de Dios pueden recibir. Eso quiere decir que el cambio, la transformación completa de vida radica aquí. Y aunque no has recibido la palabra de Dios, cuando tú la recibas, vas a experimentar una reversión completa de vida. Este es el fundamento también del evangelismo bíblico. Si el evangelismo no toma lugar, no importa cuántas cosas alcances en la vida, carecerán de significado. Y porque no podemos ser testigos sin respuestas, Dios también ha preparado todas las respuestas para nosotros. Esta es una palabra que debemos recordar siempre. Lo que Dios hizo y hace a través de su Hijo, por su Hijo, es hablarnos de su Hijo. Una vez más, leamos los versículos 1 y 2. Dice 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el versículo 2 registra, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo de Dios,
o la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios está registrado en los evangelios, los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios vemos que nuestro Señor Jesús dice: como me han visto a mí, han visto al Padre. Yo espero que esta bendición venga sobre todos nosotros. Si nosotros oramos, Dios nos responderá. Y si nosotros nos adentramos en esto, verán que todo se desarrollará de manera natural conforme a la palabra. Yo espero que una palabra de la palabra que recibimos el día de hoy se vuelva la respuesta eterna de sus vidas. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu gracia. Y como nos has dado tu palabra preciosa, no permitas que nos olvidemos de ella. Permite que tu palabra entre a nuestros corazones como un pacto tuyo. Permite que tu palabra se grabe en nosotros de tal manera que se vuelva nuestro pacto eterno. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.